Uno, dos, tres, cuatro. Pues, hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Gracias a Dios por los privilegios que Dios nos da y la bendición que aún sin merecer cada uno de nosotros nos muestra siempre en su carácter de un amor inagotable. Hermanos, quiero que leamos en la carta segunda de Pedro, el capítulo 3, del verso 9 al 13, bueno, solamente para entrar en contexto, y de esta manera ya comenzamos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Habla de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios para con nosotros, no porque seamos muy buenos, sino porque Dios es bueno y paciente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hablando acerca del gran día del Señor, que es una realidad. Los falsos maestros y los burladores decían: no va a venir el día del Señor. O sea, no creen que va a haber un día del Señor, así como Dios ha juzgado a las naciones desde el tiempo antiguo hasta ahora, y ha juzgado a las personas, como bien se nos decía. Dios trae un juicio, y no es que seamos amarillistas, sino realistas, y lo hemos podido ver alrededor de nuestro mundo, cómo es que Dios envía juicios. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, en el verso 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, a cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es la condición y la actitud que debemos de tener. Y tened entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad de entender su palabra, también nos dé la capacidad de discernir sus propósitos, sus planes y sus pensamientos, puesto que Él tiene unos pensamientos distintos a los que nosotros tenemos. Nosotros vemos finitamente, pero Dios ve de una manera diferente desde la eternidad. De por sí Él es Dios. Vamos a pedirle a Dios. Señor, te agradecemos por esta mañana fresca que nos has dado, Señor. Padre, dice la Escritura que todo proviene de tu mano, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos, Padre Santo, Señor. Señor, y esto es cierto, Padre, con nuestras bocas, y no solamente con eso, sino también con nuestras vidas queremos alabarte, queremos exaltarte, que tu palabra nos alumbra, nos da entendimiento. Dice: haz entender al sencillo, Padre. Y de esta manera, con ese corazón sencillo y humilde delante de ti, Padre, nos consideremos al respecto, de tal manera que nos alumbres, nos des entendimiento, fortalezcas nuestras vidas, des aliento a nuestro corazón, y también, Padre, sea nuestra vida, Señor, sustentada por medio de tu palabra, para seguir viendo al invisible. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero empezar con esta anécdota de la vida real.
Cuando mi esposa supo que iba a tener a nuestro segundo hijo, en este caso hija, a Carolita, yo la vi cómo ella empezaba día con día, mientras iba pasando el tiempo, cómo empezaba a buscar las cosas que iban a ser necesarias para aquel día en el cual iba a nacer nuestra hija. Y de repente en una tarde decía, ¿sabes qué? Necesito ir a comprar tal vez los pañaleros, el pañalero, los mamelucos. Y después, en otro día, cuando íbamos al centro, ¿sabes qué? Voy a comprar unas cobijitas. Y mientras más se acercaba el día, ella estaba consiguiendo que la tina para el baño, que la esponjita, que las toallitas. Y se iba acercando el día, y entonces ella ya tenía su maleta. Una maleta con las cosas que ahí ya estaban, que ella pensaba que iba a necesitar. Ella estaba con ansias esperando la llegada. Ella y yo estábamos esperando con ansias, esperando la llegada de nuestro segundo hijo, en este caso hija. Y también la casa la estábamos arreglando. Ya estábamos, y en un momento dado ella, me recuerdo una frase que nos dijo, como una persona tan chiquitita, dice, hace mover toda la casa. O sea, ¿por qué? Porque ya se tiene que destinar dónde va a estar la cuna, dónde va a estar esto, dónde va y esto. Entonces hay que mover esto aquí, esto para acá, hay que poner esto, hay que ubicar esto. Y también cuando llega al hospital, igual, o sea, hace mover dicen por ahí que algunos niños cuando nacen, por ahí decía un escritor, su carácter es tan fuerte que hace mover a todo el hospital. O sea, que dicen, yo quiero esto, mueve a toda la gente. Entonces, el punto es que ella se estaba preparando para un día con ganas, con ansias, que él iba a llegar. O sea, al final, yo quiero hacer la diferencia de una espera pasiva y una espera activa. Y esto es lo que nos está mostrando la Escritura al respecto. El contexto el contexto es amplio, sin embargo, en uno de los puntos de los que está hablando es que hay falsos maestros, hay burladores, sin embargo, Dios va a juzgarlos. Dios va a traer un juicio en contra de ellos. Sin embargo, también la palabra dice que nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y la manera en que nosotros debemos de esperarla no es de aquella manera en que, bueno, yo me siento debajo de mi mezquite, allá en unos asientos, y estoy esperando a ver qué día empiezan a manifestarse en el cielo las señales para que, bueno, yo pueda decir, bueno, entonces ya viene el Señor Jesús. O de otra manera en que yo me enfoco tanto en mis negocios, tanto en mis planes muy particulares, en mis afanes, que digo, bueno, es que el Señor va a llegar y algún día va a llegar. Sin embargo, no es así. La Escritura nos habla de una manera de esperar con ansias y expectación la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es un asunto de segundo término o de tercer término, sino más bien es un asunto de prioridad para nuestras vidas. Eso debe de causar. Y es más, en eso deben de estar girando todas nuestras actividades, toda nuestra vida, porque toda nuestra vida. Porque de la misma manera, no puedo pensar que aquellas personas que se van a casar o aquellas personas que están comprometidos estén pensando en el día de su boda como que, bueno, nuestra boda va a ser en 6 meses. Está bien. Hay que llegue. Sin embargo, no es que ya están haciendo todos los planes para ese momento. Sin embargo, no es que ya están mandando a hacer las invitaciones. Sin embargo, no es que ya están estableciendo el lugar donde se va a hacer la boda. Sin embargo, no están considerando quiénes van a ser los invitados, si no van a ir a comprar el vestido, si no está viendo qué traje va a usar, etc. No es así, no es cierto. De la comida y de todo eso.
Y eso nos habla de una espera, que es una espera activa. No es una espera pasiva. Es una espera en la cual nosotros nos llama la Escritura a vivir de esa manera, con la expectación que el Señor Jesucristo va a llegar. Entonces, de esta parte, como lo dice la Escritura en el verso 11, son 3 aspectos de los cuales vamos a hablar. Es nuestra forma de vivir, en la cual nosotros debemos de estar esperando el regreso del Señor Jesucristo. Dice el verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ok? Que realmente para los burladores y para aquellas personas, los falsos maestros que se estaban moviendo en ese momento, a las cuales es dirigida esta carta, estaban haciendo burla, estaban haciendo escarnio. Y de la misma manera podemos encontrar a personas que dicen: ¿cuándo va a venir el día del Señor? Sí, es cierto que existe el infierno es aquí, el infierno es mi esposa, el infierno es mi esposo, que ya no lo aguanto, el infierno son mis vecinos. Sin embargo, la palabra y la Escritura y la historia en la Biblia, y también nosotros lo hemos visto en el contexto de que el día del Señor va a venir. Y el apóstol Pedro está hablando acerca de la razón por la cual todavía no viene, y sin embargo también nos dice en el verso 11 cómo nosotros debemos de estar esperando en aquella segunda venida del Hijo de Dios, que es una realidad. Sin embargo, esto nos lleva a que nosotros estemos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque el hombre es olvidadizo, el hombre tiende a afanarse, a enfocarse en todos los planes materiales. Sin embargo, la Escritura nos lleva a enfocarnos precisamente en la eternidad. ¿Ok? Entonces, dice la Escritura que nosotros debemos de andar en una santa y piadosa manera de vivir. Siempre la adoración de Dios se ha caracterizado desde el Antiguo Testamento por un pueblo santo. En el Pentateuco, específicamente, hay una parte donde dice: yo quiero un pueblo mío, de mi exclusiva propiedad. Dios eso, y realmente el pueblo santo no se refiere a una indumentaria que nosotros podamos llevar, no se refiere a la barba que nosotros podamos tener, que algunos la tienen, está bien, algunos no, ¿verdad? No se refiere a la quipú que nosotros podamos tener aquí arriba, no se refiere tal vez a una cara muy seca que represente que eso es santidad, sino definitivamente no se refiere a eso. Se refiere precisamente a una forma de vida de acuerdo a la voluntad del Señor, una forma de vida que, si bien nosotros estamos viviendo ya en el siglo XXI y podemos usar bermudas y podemos jugar partidos de básquetbol, fútbol, y podemos salir y usar cuantos medios nosotros tengamos, el uso de esto no quiere decir que no soy santo. O sea, a pesar de eso, nosotros y en nuestra vida, usando y teniendo lo que nosotros tengamos acceso en esta nueva era, no limita a que nosotros podamos vivir de una manera santa y piadosa. Aquellos falsos maestros y los burladores querían influenciar a través de su vida y de sus palabras una conducta de vida libertina, ligera, impía, de ambición, de avaricia, de concupiscencias, de inmundicia, de arrogancia, de cinismo. La Escritura dice: aún se recrean en sus errores. Ese era el carácter y la forma de vida de aquellos falsos maestros. O sea, a pesar de entender sus errores, solamente se ríen. Hice esto. Y se ríen, en vez de tener vergüenza y en vez de tener pena. Su cinismo era reírse, recrearse. Mira lo que hicimos. Mira lo que le hicimos al otro. Mira,
no le lleva a reflexionar. Y entonces el apóstol dice, tenemos que esperar la segunda venida de Cristo en una manera santa y en una manera piadosa. Vamos a leer Hechos 10:38. En Hebreos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, realmente la Escritura nos muestra, la Escritura nos habla del propósito de Dios, del propósito del Salvador, de Cristo Jesús al venir a la tierra. Y el mismo Maestro, el mismo Señor Jesús y el Hijo de Dios, su vida, sus palabras y sus obras fueron santos. Y eso de santo, bueno, hay que definirlo bien, lo puedo definir de esta manera. En Santiago dice que el amor al mundo, el amor al mundo es precisamente esa parte que es la mundanalidad. El amor al mundo, los intereses del mundo, las metas del mundo, los propósitos del mundo, la forma de vivir del mundo es contraria realmente a la forma y a los propósitos y a las metas que Dios tiene para nosotros. Y entonces vemos en esta segunda carta, en esta segunda carta de Pedro, cómo el apóstol en el primer capítulo nos empieza a enfatizar el llamado que cada uno de nosotros tenemos. ¿Y cuál es ese llamado? Como bien dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, o sea, en el conocimiento realmente experimental de Cristo Jesús, de Dios, que nos llamó por su gloria y excelencia, y entonces nos muestra la necesidad de cada uno de nosotros de andar con Él, de manera que Él influencie nuestras vidas para vivir de la manera que Dios quiere. Por tanto, nosotros poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, y sigue la lista. En otras palabras, el llamado, y también está haciendo una clara diferencia entre la vida de los discípulos de Jesús y la vida de aquellos falsos maestros y los burladores. Es un llamado a que cada uno de nosotros estemos intencionalmente dejándonos llevar y a propósito buscando realmente la santificación y la vida piadosa en nuestras vidas, en nosotros. O sea, no es en el punto como que uno dice, es que no se me da. Y es que cuando yo voy, es que no se me da leer la Escritura, es que no se me da memorizar. Sabemos que tenemos diferentes edades, pero el hermano Cirilo es un buen ejemplo, que a pesar de su edad avanzada, podía memorizarse la Escritura. ¿Y qué quiero decir? ¿Que todos entonces memoricemos? En parte está bien. Mejor dicho, enfoco el asunto a que nosotros seamos intencionales en obedecer y en amoldarnos y en ajustarnos a la voluntad del Señor, como Dios quiere. Esa vida piadosa, esa vida de virtud, esa vida, hermanos, que no va a poder ser posible sin la conexión directa con la persona del Hijo de Dios. Usted podrá desear, como dice Romanos 8, o sea, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Quiero realmente servir a mi esposo, quiero realmente agradar a mi esposo, quiero realmente pero al final termino pleiteado con mi esposo. Pero al final termino diciéndole sus verdades, al final termino diciendo esto, etc. Sin embargo, esa vida virtuosa
no va a ser posible sin la presencia del Hijo de Dios, porque el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y también, y podemos nosotros hacer un esfuerzo, y no dudo que en nosotros esté la capacidad, que esté la intención de hacerlo. Sin embargo, terminamos fallándole. Terminamos haciendo lo malo a lo que está en nuestras concupiscencias. Y entonces, este es el punto en el cual Dios nos quiere llevar a valorar la vida piadosa, a valorar la vida de virtudes, a valorar lo que realmente es el Evangelio de Cristo y la vida que a consecuencia de creer en Él se refleja a las demás personas. La verdadera fe, Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y este es el punto, la vida piadosa, la vida de virtudes que tiene que estarse reflejando en la vida de cada persona. Voy a leer esto, tanto el concepto de ser apartado para Dios, también debemos de entenderlo, que somos apartados para Dios, y sin embargo en algún momento algunas personas piensan, y bueno, se nos olvida que cuando fuimos apartados para Dios, es con todo y todo, con todo y nuestras maletas, con todo y lo que nosotros tenemos. En los inicios del evangelio, del cristianismo, el llamado de Dios no era un llamado romántico. El llamado de Dios no era un llamado de solamente alzar las manos y decir, ay Señor, cuánto te amo. Ay, o sea, mi corazón se enfervece por ti. Sin embargo, había un precio que pagar. Había persecución, había sufrimiento. No era un evangelio de labios solamente que confesaba el nombre del Señor por un lado, pero por otro lado en su casa era una vida de desgobierno. Es una vida de insujeción, es una vida de murmuración, es una vida donde no hay paz. Y eso no puede concordar en la palabra de Dios. No puede concordar. O sea, realmente el evangelio no es un evangelio romántico. Ah, cuánto yo amo al Señor. Cuánto yo lo quiero. Pero realmente hay poca disposición para caminar en los pasos del Señor. A someterse a la voluntad del Señor. A buscar la presencia del Señor. A depender de la gracia del Señor. A vivir bajo la autoridad de la palabra del Señor. Y eso, a vivir en los mandamientos del Señor. Lo que Dios nos habla en su palabra, de lo que Dios quiere para nosotros, puesto que no vivimos ya para el mundo, ahora vivimos, como dijo el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una marca distintiva sobre nuestras mentes y nuestros corazones, la santidad, en nuestro estilo de vida. Eso implica un distanciamiento del pecado y claro, un acercamiento a Dios a través de lo que le llamamos como un proceso de santificación. Y no confundamos el asunto de ser santo con una indumentaria o algo externo, sino más bien con una vida que está conformándose cada vez más a la mente y a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Eso es la santificación. Todos los que hemos creído en Él somos llamados a ser santos.
No solamente los que predican, no solamente los ancianos, no solamente las personas grandes o los que tienen alguna autoridad. Usted y yo somos llamados a ser santos, a vivir de esa forma de vida. Podemos leer Efesios 4:28, Efesios 4. Si vamos para allá. Desde el verso 20, vamos, este es un pasaje que refleja muy bien, y hay otros pasajes también que nos llevan a entender en la vida que nosotros debemos llevar. Claro, ya pasamos la escuela dominical, aprendimos la Biblia, aprendimos los 10 mandamientos y las historias, y qué bueno, y bien aplicadas, nos las hicieron ver. Sin embargo, en nuestra vida, ya sea que seamos estudiantes, obreros, profesores, carpinteros, jefes, lo que sea, nuestra vida tiene que ser regenerada, dice el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, si es cierto que has oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y así, sigue el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es un llamado a vivir en la santidad. Son algunos aspectos. El principio es renovar nuestra mente y nuestra forma de vida, conforme a la voluntad del Señor. Esto es de esa manera. Hay un principio, por ejemplo, dice el verso 28, el que hurtaba no hurte más, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes usted no le decía palabras bonitas a su esposa, palabras agradables, y a lo mejor usted le pellizcaba, le pegaba, le golpeaba, y hacía cuantas cosas más con ella, la verdad del Evangelio, si ha creído usted en el Evangelio, a pesar de su costumbre, su educación, del rancho de donde seamos, usted tiene que empezar a renovar su mente conforme a la verdad. O sea, usted no puede decir, bueno, es que nosotros somos de San Lorenzo, pueblo mágico, y allí pues, no, o sea, ahí no tenemos la costumbre de abrazar a la señora, ni a decirle mi cielo, mi amor, mi niña, y darle un beso. Ahí no, ahí nada más de lejitos. Nos ponemos los brazos atrás y ya nomás nos miramos y todo eso, ¿no? Usted empiece a renovar su forma de vida. No conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que me parece mejor, sino tenemos la palabra profética más segura, y en la cual nosotros haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y la verdad es que de esa manera tiene que manifestarse el amor de nosotros los esposos hacia las esposas. Tiene que empezar a haber un cambio en su vida. Tiene que notarse una realidad del Evangelio en su vida. No puede quedarse así.
O sea, no puede ser que usted sea cristiano desde hace 15 años, desde hace 10 años, y usted pleitea a gritos con su mujer. Discute por el dinero, discute por los problemas que hay en la casa, le echa la culpa a su esposa. Oye, por ti, oye, mira, son tus hijos, tu genética, parecidos a ti, tus costumbres, tú tienes la culpa. ¿Y creyó usted en Dios? ¿Y ha creído usted en el Evangelio? ¿Y ha creído usted en la verdad de Cristo que transforma, que genera vida, que renueva la mente y el corazón y que nos ha traído a nueva vida? Y usted no puede todavía vivir en paz. Cuando usted no puede poner las cosas sobre la mesa. A ver, tengo yo un problema con fulano, voy a hablar con él. Tengo que hablar con él. No tengo que hablar con el resto de las personas, tengo que hablar con él. Tengo que decirle pacientemente. Esa es la forma, la forma santa. Hay mujeres muy santas, que a lo mejor el mundo las tiene como personas ignorantes, pero delante de Dios son muy santas. Que crían hijos, claro, están casadas. Que su deleite es estar con ellos. Que realmente le sirven a su marido y no por temor a su marido, sino agradándole en todo. O sea, ¿por qué es santa? Porque se está conformando a la voluntad del Señor. Que su vida se está formando a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero, no a lo que el mundo me dice que es mejor. Porque este mundo está sacando a las mujeres y las está llevando a trabajar afuera, en las fábricas, en los lugares, etcétera, pero están descuidando su mayor deber y su sagrada obligación y el privilegio de estar con sus hijos. Eso es santificarse. Es un ejemplo de lo que es santificarse. Alguien posteaba por allí, dice: los hombres, los jóvenes de ahora, los cristianos, y se refería a los cristianos, ya no se quieren casar. Y los que se quieren casar no quieren tener muchos hijos. No más uno. 2 nomás. Bueno, y usted a lo mejor me puede señalar. ¿Y usted, hermano, con cuántos tiene, no? Va a decir: hermano, usted tiene 2. Sin embargo, nuestro anhelo no se quedó ahí. Nuestro anhelo no se ha quedado ahí. O sea, claro, si Dios nos dio por cualquier situación 2 hijos, etcétera, pero no estamos, qué bueno, qué bueno que hasta ahí se acabó la mata. O sea, como viendo a los hijos como un estorbo para nuestros proyectos muy particulares. Viendo a los hijos como un estorbo para nuestros planes muy ambiciosos, muy geniales. Yo le estoy diciendo eso y no digo que ya salga al rato y se case con la primera que se tope, ¿no? Sino más bien tenemos que hacerlo en el temor del Señor. Tenemos que hacerlo en el temor del Señor. Y de ahí podemos aplicar muchos aspectos de la santidad en los hijos que están estudiando el temor, y admiramos algunos hijos cómo reverencian a sus padres, cómo honran a sus padres. Bendito sea Dios por aquellos hijos que están allí sufriendo con ellos, que están ahí velando por sus necesidades sin esperar nada a cambio. Honra a tu padre y a tu madre. No, es que mi papá ya tiene unas ideas tan... Hónralo. Bien decía el pastor, ¿verdad?
hijo, al final de cuentas, el tiempo me dará la razón. El tiempo me dará la razón. Y el tiempo le va a dar la razón a la palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Me guiaste conforme a tu consejo. Esa es la vida que tenemos que llegar, que tenemos que continuar viviendo. También la Biblia habla de que vuestro amor abunde aún más y más. Tenemos que ir creciendo. Espiritualmente tenemos que ir creciendo. No hemos llegado al límite, no hemos llegado a la estatura. Solamente mírense en el espejo y dése cuenta que el carácter de Cristo todavía no ha sido formado. Y necesitamos formar intencionalmente el carácter de Cristo en paciencia, en piedad, en mansedumbre, en longanimidad, en generosidad, en bondad, en fe, en templanza. Y todo eso, lo que implica más. Voy a citar las palabras del pastor Miguel Núñez en un libro que se llama Siervos para su Gloria. Dice: la disciplina tiene que ver con nuestro amor por Dios y no con nuestro deseo de impresionar al hombre. Esa es la diferencia entre disciplina y legalismo. La disciplina tiene a Dios en el centro y el legalismo lo tiene al hombre. Cuando hablamos de disciplina se refiere a la vida organizada que tiene sus prioridades en orden, a Dios en el centro, sin excesos, con dominio propio, para que los deseos del cuerpo no nos hagan caer, y con un balance entre la gracia y la verdad. Debemos apartarnos del mundo y de sus formas pecaminosas y apegarnos a la vid verdadera, de manera que podamos dar mucho fruto. Apartarnos del mundo y de sus formas pecaminosas, sus formas. En el mundo se casan, también los cristianos se casan. En el mundo tienen sus propósitos, los cristianos tienen otros propósitos. Los del mundo trabajan, también los cristianos trabajan. Nada más que hay una diferencia: las formas, el estilo, las intenciones, lo que hay. El segundo punto que yo quiero hablarles es la actitud que debemos de tener. O sea, debemos de estar esperando a Dios con la piedad, con santidad en nuestras vidas. Eso está representando, eso refleja que nosotros nos estamos preparando para la boda. La Escritura habla de las bodas del Cordero. La Escritura habla de que sin vestiduras blancas hay una parábola que no va a entrar ahí. O sea, imagínese usted, todo chamagoso, todo sucio, después de haber trabajado en el trabajo que usted trabaja, ya sea albañil, carpintero, soldador, licenciado, ingeniero, etcétera. Después del día de trabajo, y usted va a ir a la boda. ¿Se le ha ocurrido algún día ir a usted así? Sudoroso, maloliente, etcétera. Y dice: bueno, es que es la boda de mi hijo, y bueno, y pues, de mi primo, etcétera, un pariente muy cercano, y así voy. ¿Usted iría así? ¿Lo ha hecho? Usted se pone las mejores vestiduras. Usted se viste de la mejor manera. Usted se arregla. Usted se distingue. Esa es la manera en que cada uno de nosotros tenemos que distinguirnos, que nos estamos preparando para ese día de las bodas del Cordero. Nos estamos quitando la lagaña para ver bien. Nos estamos quitando las vestiduras viejas para presentarnos con las vestiduras nuevas. De esa manera Dios dice que tenemos que esperar el regreso del Señor Jesucristo. De esa manera nosotros estamos anhelando, de esa manera estamos expectando que nosotros tenemos que resistir a los deseos de la carne. Los tenemos que resistir en el nombre y la gracia del Señor. Resistid al diablo, someteos a Dios y Él huirá de vosotros. Lo que sea, el temor, el miedo, hasta el sueño. Levántese. Hasta eso tenemos que nosotros
resistirnos, y estamos diciendo es que el Señor viene. Ok. La actitud que debemos de tener, el segundo punto es, tenemos que tener paciencia, y es una expectación. Dice el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. También hay una parte aquí del temor de Dios que tiene que caer en nosotros. Sí, claro, hemos cantado que Dios es nuestro amigo, que Cristo está conmigo, lo puedo sentir, Él es mi mejor amigo, pero entendamos el temor del Señor. En Hebreos nos manifiesta la palabra de Dios el temor del Señor, puesto que todas estas cosas serán destruidas. ¿Cómo no debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, puesto que así va a pasar. Como nosotros debemos de vivir. Es un asunto de temor en nuestras vidas. Y no estamos hablando, es que está metiendo miedo. De por sí la religión usa el miedo para someter a la gente. Investigue a través de la Escritura y a través de situaciones que han pasado alrededor, de personas que se querían pasar de listas. Algunos le llaman karma. Algunos le llaman como le llaman, pero la Escritura lo dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es un juez justo. La palabra de Dios dice: mira su bondad, pero también su severidad. Dios es bueno, amén. Dios es justo, aunque nos cueste decirlo, amén. Dios es justo. Y Dios va a juzgar. Dios va a sacar en evidencia las cosas, lo que nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra forma de vida, nuestros deseos ruines y más bajos que teníamos. Y la Escritura habla de ese día. Sin embargo, la palabra de Dios a los cristianos nos muestra que debemos de tener paciencia y expectación, ansias. Señor, una espera expectante, un deseo ferviente, un procurar con ahínco, anhelando la venida del Señor. Y el apóstol dice en el primer capítulo, dice: porque no os hemos dado a conocer, en el 2 de Pedro 1:16, lo voy a leer en el contexto que estamos hablando de esta carta, y está apuntando a las palabras de los profetas, está apuntando a las palabras del Señor, está apuntando realmente a la verdad en la cual nosotros tenemos que estar cimentados. Dice, según Pedro 1:16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el apóstol Pedro vio precisamente la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Somos testigos, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Lo vimos. No estamos creyendo en un invento, no estamos creyendo en una ideología humana, no estamos creyendo en un mito, no estamos creyendo en una leyenda que por ahí fabricaron quién sabe quién. Lo vimos. Y escuchamos la voz del cielo que dijo, que honró a su Hijo, y vimos la resurrección y se levantó de los muertos. Y la misma historia habla del poder que Dios les dio a través del Espíritu Santo a sus discípulos para predicar el Evangelio. ¿Alguna duda?
Chéquelo en la historia. No hay duda al respecto de eso. ¿Quién por su propio poder puede levantar a un cojo, a un paralítico? Dijera Josh McDowell, ¿quién puede morir? ¿Quién se atrevería a morir por una mentira? A dar su vida por una mentira. Verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está apuntando a las palabras de Dios, las palabras proféticas. Como en aquel tiempo, bien lo dice en el capítulo 2, hubo también falsos profetas, en el tiempo antiguo también va a haber falsos maestros entre vosotros. Sin embargo, el escritor apunta a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la autoridad firme. La iglesia tenía como una segura y firme promesa del regreso del Señor Jesús. Hechos 1:10. Desde ese momento que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dejó su promesa de que el Señor va a regresar otra vez. Según algunos la tienen por tardanza. Pero la Escritura dice claramente que va a regresar otra vez. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Hechos 1:10, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en varias porciones de la Escritura manifiesta una expectación. En varias partes de la Escritura, expectación. Va a regresar, y los discípulos y los primeros cristianos estuvieron expectantes de que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Y esa es la actitud que debemos de tener. El Señor va a regresar. Y como alguien también nos predicó, y si no regresa ahorita en este tiempo, no que no vaya a regresar, va a regresar. Nadie lo sabe, la Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero el asunto es que usted diga: bueno, no ha venido. Pero si viene por usted nada más, o sea, en el sentido de que que Dios lo llame a usted. No ha venido en su segunda venida como Él lo ha prometido, pero Dios puede llamarlo a usted. Por lo tanto, también nosotros debemos de vivir de esa manera, porque bueno, puede entrar en su mente: bueno, no sé cuándo vendrá. Si hay pleitos allá en esa parte alrededor de Israel, etcétera, pero bueno, sin embargo, a lo mejor Dios decide venir por usted primero. Lucas 12:34. Dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Están ceñidos vuestros lomos? ¿Vuestras lámparas encendidas? Esto habla de estar listos, de estar dispuestos en cualquier momento, y el ejemplo es muy gráfico. Dice: y vosotros,
Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Que están aguardando, que están vigilando, que están permaneciendo, que están alertas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Porque están ¿qué? Vigilando. Porque están ¿qué? Están velando. Están expectantes. ¿Cuándo va a llegar el Señor? ¿Cuándo va a regresar el Señor? Dice 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y eso es un ejemplo gráfico. Si nosotros supiéramos aquel día que va a llegar el ladrón, no dormiríamos. Si supiéramos la hora, va a llegar a las 3 de la mañana, 2:30, estaríamos listos, súper listos. Pero como no lo sabemos, aquí el asunto es que no lo sabemos, sin embargo debemos de estar listos en la segunda venida del Hijo de Dios. Y dice el verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos. Lucas 21 dice, en el verso 28, habla acerca de los tiempos finales. Algunas personas dicen que la destrucción del templo de Jerusalén, de esta profecía, ocurrió parcialmente. El cumplimiento de esto, sin embargo, se cumplirá totalmente en estos tiempos finales. Dice desde el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención. Al que tanto la iglesia estaba esperando. Aquella persona en la cual puso toda su esperanza. Dice Tito 2:12. Tito 2:11 dice, porque la gracia del Señor Jesucristo se ha manifestado para salvación, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es lo que dice el verso 11. O sea, concuerda completamente con lo que estamos hablando. O sea, que renunciando a la impiedad, la gracia del Señor Jesucristo, o sea, el llamado de Dios para cada uno de los discípulos es que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, en sobriedad. Pero el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ese es el anhelo ferviente y legítimo de un cristiano. Nuestra esperanza y de ver cara a cara aquel que redimió nuestros pecados, que se ensució sus manos y sus pies para sacarnos del lugar donde estábamos, darnos paz y encaminarnos por el camino de la vida, y en cuya presencia hay plenitud de gozo y satisfacción. La Escritura lo dice. ¿Cuál es su mayor deseo en esta tierra? ¿Jubilarse? ¿Construir una casa de campo? ¿Su mayor anhelo es que los tiempos económicos cambien y sean mejores? Realmente, ¿cuál es nuestra esperanza que tenemos? Claro, sabemos que no está nuestra esperanza en la política, aunque debemos participar en la política. Tampoco nuestra esperanza está en la economía, aunque debemos trabajar, así como dice la Escritura. Tampoco nuestra esperanza está en una carrera, aunque debemos estudiar. También tenemos que tener un trabajo. ¿Y cuál sería la razón por la cual usted le diría a Dios, Señor, llévame o déjame vivir un poco más de tiempo? ¿Cuál sería la razón por la cual le diríamos a Dios, Señor, déjame estar un poco más de tiempo? ¿O cuál sería la razón por la cual le diríamos a Dios, Señor, ya llévame? ¿Cuál sería? Pero le podemos decir al Señor, ya llévame, es que ya no aguanto yo aquí mis problemas, etcétera, y como los chavos, ¿no? Que ya la chica le dijo que no, 16 años, 14 años, etcétera, ya se quieren suicidar. O sea, bueno, eso es una razón mala para decirle al Señor, llévame, ¿no? Ya no quiero nada de la vida. Pero ¿cuál sería la razón de la cual le diríamos nosotros a Dios? Que nos lleve. ¿O cuál sería la razón para decirle al Señor, no me lleves, déjame vivir otros 5 años si tú quieres? Déjame vivir otros 10 años si tú quieres. Déjame vivir otros 20 años. ¿Cuál sería la razón? Y lo último, la esperanza que tenemos. Dice el verso 13, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el apóstol claramente apunta el castigo que van a recibir aquellos burladores, falsos maestros y herejes. Lo habla claramente y da ejemplos de los días de Noé y también de los días de Sodoma y Gomorra. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sin embargo, dice la Escritura que los justos van a ser recompensados. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Realmente este pasaje puede crear un poquito de confusión, porque algunas personas pueden decir, bueno, ya ve, la salvación es por obras, porque la Escritura dice
que va a pagar Dios conforme a sus obras. Sin embargo, en Romanos habla que la salvación es por gracia. O sea, realmente porque nos vimos en nuestra bancarrota espiritual, nuestra condición lejos y apartados de Dios, nuestras intenciones malas, ambiciosas, terrenales, carnales, y vivimos a nuestro antojo. El mensaje del Evangelio lo conocimos por su voluntad y por su gracia nosotros fuimos aceptados, solamente por eso. Sin embargo, en el día del juicio final se evidenciará realmente si esa fe era genuina o si esa fe era una fe fingida. ¿Por qué? Porque la verdadera fe produce obras. La verdadera fe produce obras. Y precisamente por esas obras vamos a ser juzgados. Si realmente creímos. En aquel tiempo algunos dirán: Señor, no hicimos esto, no hicimos el otro, no, etcétera. Es que íbamos a la reunión allá en el formativo, batallón de San Patricio, número 4400. Es más, hasta tomaba yo agua para no dormirme. Y hacíamos esto y bueno, etcétera. Y domingo tras domingo yo estaba ahí puntual. El Señor dirá, dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos llevaban una vida religiosa. Ellos llevaban una vida de indumentaria. Ellos llevaban una vida de apariencia. Ellos llevaban una vida de complacer al hombre. ¿Por qué viene usted a la reunión? Oh, es que mi suegra me invitó y si no vengo, mira la que me va a dar. ¿Por qué viene usted a la reunión? Bueno, es que yo quiero que Dios me bendiga. O sea, que me vaya bien en mis negocios, que me vaya bien en mis planes, que me vaya bien en mi estudio. Oh, usted busca a Dios como lámpara de Aladino. Frotar la lámpara y para que se cumplan sus deseos. O sea, pero realmente venía por la mano de Dios, no por el rostro de Dios. O sea, buscar el rostro de Dios. Usted quería la bendición de Dios en su vida para sus planes muy particulares. Bendiga a mi hijo, hermano, bendígalo. ¿Y usted no va a ser buen padre? ¿Usted no le va a dar ejemplo? No, pero yo quiero que usted lo bendiga. Porque si usted pone sus manos sobre mi hijo, mire, segurito que va a hacer. No, así no trabaja Dios. La escritura es clara al respecto. Si usted tiene fe y si usted se está santificando, usted sabrá qué debe hacer como padre y como madre piadosos con respecto a sus hijos. Usted lo sabrá porque meditará en las escrituras, leerá diariamente las escrituras, conocerá al maestro, al carácter del maestro, no conocerá una religión vacía, conocerá el autor de la palabra. Y eso transformará su vida, cambiará sus objetivos, cambiará sus metas, cambiará su forma de ser, cambiará su forma de vida. Y eso realmente es diferente. No conocerá la Biblia, conocerá al autor de la Biblia. Vivirá de acuerdo, se santificará, porque dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, en pocas palabras, júntate conmigo, te está diciendo. Júntate conmigo y aprende de mí, del carácter que yo tengo. Y vaya que algunos, y el carácter que tenemos, la Escritura, sin conocer a Dios, es un carácter reprobable. Dice la Escritura, Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo, del 1 al 4, y luego del 22 al 27, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Isaías 35:4: decida los de corazón apocado, esforzaos. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esfuérzate. Que tu corazón se aliente. A pesar de la oposición, a pesar de la crítica, a pesar de cualquier opositor a nuestras vidas como cristianos, esfuérzate. Dios va a venir. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios va a recompensar. Jeremías 29, termino con esto. De tal manera que nosotros no veamos a Dios como el niñito que lleva una madre a la escuela dominical por primer día y el niñito se resiste. No, mamá, no me lleves, no quiero ir. O cuando nosotros fuimos llevados al centro de salud y nos iban a poner una vacuna, o sabíamos que nos iban a inyectar. ¿Y cómo íbamos? ¿Con todo gusto? ¿Íbamos gozosos? ¿Me van a poner una vacuna o me van a poner dos? No me lleve. No, por favor, no, porque me vas a hacer algo malo. No, y llorábamos, etcétera, y todo eso me tocó en esos tiempos cuando llegaban a las escuelas a vacunar y se movía y etcétera. ¿Le estaba haciendo algo bueno o algo malo? Pero algunas veces podemos decir: no, es que, Señor, y mis planes, y no voy a hacer lo que yo tenía establecido. Dice verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Sus caminos son caminos excelentes. Él no falla, no se equivoca. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Si alguno de ustedes todavía está reticente a las palabras del Maestro, se resiste, usted considere que los planes del Señor, sus pensamientos no son como no son nuestros pensamientos. Y al final de cuentas, sus caminos son excelentes
son perfectos y bienaventurados son los que confían en Él. Dice la Escritura. Pensamientos de paz y no de mal. Claro, usted agarre su camino el que quiera. Usted decida vivir como quiera. Pero la palabra del testimonio en aquel día le va a decir, en este tiempo y en ese tiempo también, y esperemos que todavía haya esperanza, le va a testificar, este es el camino. El único camino para que nosotros podamos vivir y tener esa vida abundante. Jesucristo es el camino. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y por si acaso usted está viviendo conforme a sus concupiscencias, en sus delitos, en sus pecados, se dé cuenta que las consecuencias de su forma de ser han llegado hasta su vida. El agua le ha llegado hasta el cuello. Y es un buen momento para decir, Señor, el cielo gobierna sobre la tierra y he recibido lo que yo mismo he sembrado. He sembrado iniquidad, he sembrado violencia, he sembrado odio, he sembrado amargura, he sembrado discordia, he sembrado maldad y aquí estoy cosechando todo. He sembrado desesperanza, he sembrado egoísmo y es lo que estoy cosechando. Y el llamado de Dios para ustedes, ven. Así como estés, esa es la gracia del Señor. Tengas los pecados que tengas, hayas vivido como hayas vivido, y tú puedas decir, pero que no tengo nada para darle a Dios. No tengo nada que ofrecerle, ¿qué le voy a decir a Dios? Se me cae la cara de vergüenza. Pues precisamente, así como estás, llega a Dios y dile, Señor, no tengo cosa que ofrecerte. ¿Me quieres aceptar? ¿Me quieres tomar como tu hijo? Dice la Escritura que de los enfermos, que Él vino a sanar enfermos. No de los que se sienten sanos. Los que ven su vida como Dios la ve, destruida en sus vicios, en sus pecados, en su esclavitud, a sus pasiones. Dios mismo quiera hacerte hoy su hijo y encaminarte por esa vida nueva. Entrégale todo tu vida al Señor. Arrepiéntete y pídele perdón por tus pecados y pídele ayuda para vivir como Él quiere. Hermano, levanta los ojos al cielo y pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Que no se te olvide, dice la Escritura, que en Hebreos, que no nos dejemos de congregar. Dice verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Él es el que ha prometido. Fiel es. No miente, no se retracta. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La razón por la cual nuestra vida se tiene que manifestar es que el día del Señor se acerca. Así debemos de vivir.
nuestra esperanza. Padre, ayúdanos a tener la óptica que tú tienes. Ayúdanos, Padre, porque para esto, ¿quién es competente, Señor? Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Tu palabra, Señor, traiga temor. Sabemos que tu Espíritu Santo obra y trae evidencia, trae entendimiento, Padre Santo. Instruye, exhorta, redarguye, reprende, Padre. Y Padre, dejamos nuestras vidas a tu voluntad del Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad, como bien lo ha prometido el Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Padre, por la bendición que nos has dado y las bendiciones que nos has dado también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.